Un organismo de la ONU afirma que al menos 25 países han suspendido los envíos de paquetes a Estados Unidos tras suspender este último la exención aduanera a los artículos de bajo valor comercial. Anteriormente, los paquetes con un valor igual o inferior a $800 estadounidenses, también llamados minimis, estaban exentos del pago de aranceles. Sin embargo, la administración Trump modificó esta norma y a partir de este viernes este tipo de paquetes enviados a Estados Unidos también estarán sujetos a tasas aduaneras. Imagina esperar un paquete desde Europa o la India y descubrir que no llegará. No es por un retraso común, ni por problemas de logística, sino porque gobiernos y empresas decidieron detener sus envíos hacia Estados Unidos. Lo que antes era un sistema global fluido, sostenido por décadas de acuerdos y confianza, hoy se tambalea bajo el peso de nuevas políticas arancelarias. La confusión de impuestos recién aprobados ha sido suficiente para que transportistas internacionales suspendan operaciones, dejando a miles de consumidores y negocios atrapados en la incertidumbre. La situación golpea con especial dureza a pequeños empresarios que dependen de importar productos para venderlos en línea o en tiendas locales. Muchos de ellos, incapaces de trasladar los nuevos costos a sus clientes, se vieron forzados a cerrar de un día para otro. Lo que parecía impensable hace unos años, hoy es la realidad de quienes construyeron su vida alrededor de la promesa de un mercado abierto. Para compañías europeas como DHL, la falta de claridad en las reglas arancelarias de Washington fue motivo suficiente para cortar el servicio. En India, la respuesta fue todavía más drástica: ningún paquete con valor mayor a $100 sería permitido, salvo documentos o cartas. El mensaje para los consumidores estadounidenses no pudo ser más claro ni más frío. Si estabas esperando esa caja de cosméticos de París, un pedido de moda desde Milán o un teléfono de Bangalore, tendrás que acostumbrarte a esperar. Y no hablamos de días o semanas, sino de silencios indefinidos. El shock no solo afectó a un sector pequeño del comercio. Lo que realmente se fracturó fue un sistema entero que movía decenas de miles de millones de dólares en bienes cada año. Solo en el último ciclo, más de 3.000 millones de paquetes, valuados en $64.000 millones, ingresaron a Estados Unidos gracias a la llamada excepción de minimis, que permitía entrar productos menores a $800 sin pagar tarifas. Ese flujo constante era el motor silencioso del comercio digital moderno, pero con las nuevas reglas, ese motor acaba de apagarse. Lo que antes era un simple clic para comprar en el extranjero ahora se transformó en un laberinto de costos, retrasos y papeleo. Analistas advierten que el impacto sobre las familias será brutal: entre $100 y $200 adicionales al año por hogar desaparecerán, no en salarios ni en mejores servicios, sino en precios inflados provocados directamente por el muro arancelario. Es como si cada familia hubiera recibido un nuevo impuesto invisible, disfrazado de protección, pero sentido en cada carrito de compras. El dilema para los consumidores es cruel: absorber precios cada vez más castigadores o renunciar a productos que se habían vuelto parte de la vida diaria. Esa elección ya está provocando cambios en el comportamiento. Lentamente, compradores comienzan a mirar hacia Canadá, México o proveedores en Asia que todavía escapan a las restricciones de Washington. Lo que empieza con un vestido o un par de zapatos pronto se convierte en un cambio mucho más profundo, una redirección de la confianza hacia otros países. Estados Unidos no solo está perdiendo paquetes, está cortando la sangre misma de su economía, el consumo. Y en economía, la ecuación es sencilla y despiadada. Precios más altos significan menor poder adquisitivo, y menor poder adquisitivo significa crecimiento más lento. Para los pequeños negocios, el daño es todavía más inmediato. Tiendas independientes que dependían de importaciones accesibles para competir, hoy se ven expulsadas del mercado. Sin margen de maniobra, muchas están bajando la cortina, dejando escaparates vacíos en ciudades y suburbios. Lo más alarmante es que este no es un fenómeno sin antecedentes. Ya en el pasado, durante la llamada Guerra de la Soya con China, los agricultores estadounidenses sufrieron pérdidas millonarias por represalias comerciales. Esa misma dinámica ahora amenaza con repetirse en el mercado de bienes de consumo, desde ropa hasta electrónicos, donde los vendedores estadounidenses podrían quedar fuera de juego por completo.
Y lo peor no es la pérdida de mercado, sino el mensaje que se envía al mundo: Estados Unidos ya no es un socio confiable. Para inversionistas y aliados, la imagen es devastadora. Washington comienza a verse menos como un entorno estable y más como un jugador impredecible que usa el comercio como un arma política. En un mundo donde la estabilidad de las cadenas de suministro es vital, esta percepción equivale a un golpe directo a la credibilidad. De ser el centro de la red comercial global, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un punto ciego, un territorio donde la única certeza es la incertidumbre. El impacto se extiende más allá de las fronteras. Mientras Estados Unidos dispara contra su propia economía, Canadá emerge como el ganador inesperado. Lo que comenzó como una amenaza arancelaria se transformó en una oportunidad estratégica. Gracias a los acuerdos del TEMEC, entre el 80 y el 90% de las exportaciones canadienses hacia el sur permanecen exentas de los nuevos aranceles, blindando a Canadá del peor golpe. Ese respiro permitió a Ottawa moverse con rapidez. Con Europa e India retirando sus envíos, Canadá ocupó el vacío casi sin esfuerzo. Multinacionales que enfrentaban costos asfixiantes en el sistema estadounidense comenzaron a redirigir sus cadenas de suministro hacia Ontario y Quebec. Estas provincias, con abundante energía hidroeléctrica y gobiernos estables, ofrecían no solo costos más bajos, sino la previsibilidad que hoy es el recurso más valioso. El resultado es claro: mientras Washington se encierra detrás de muros arancelarios, Canadá se proyecta como la puerta confiable de entrada a Norteamérica. Y en comercio global, la confianza vale más que cualquier discurso. Lo interesante es que el ascenso de Canadá no ha sido ruidoso ni confrontativo. Al contrario, su estrategia ha sido discreta, pragmática y calculada. Mientras Washington se presentaba como impredecible, Ottawa ofrecía estabilidad. Y eso, en los mercados globales, pesa más que cualquier declaración política. Las empresas que antes tenían a Estados Unidos como primera opción para instalar fábricas, centros de logística o sedes financieras ahora consideran seriamente a Canadá como el nuevo punto de entrada al continente. No se trata solo de manufactura. Empresas de servicios, desde logística hasta software, han comenzado a anclar operaciones en ciudades canadienses, aprovechando incentivos fiscales, acceso a mano de obra calificada y un entorno regulatorio mucho más predecible. Cada nuevo contrato firmado en Toronto o Vancouver refuerza la idea de que, mientras Estados Unidos se aísla, Canadá ofrece continuidad. Y esa percepción ya empieza a transformarse en una marca nacional, la de ser el socio confiable en un mundo cada vez más volátil. El contraste no podría ser más marcado. Washington ha descrito estas medidas como protección, pero en la práctica han servido como trampolín para que Canadá construya una identidad propia dentro del comercio global. Durante décadas fue visto como un actor secundario, siempre a la sombra del mercado estadounidense. Hoy, en cambio, Ottawa se mueve con mayor independencia, firmando acuerdos con socios en Europa y Asia, expandiendo su acceso al Pacífico y explorando nuevos tratados que refuercen su autonomía. El giro es histórico. Mientras Estados Unidos gasta su capital político en muros arancelarios, Canadá lo invierte en tejer una red de comercio resiliente, diversificada y, sobre todo, confiable. Y aquí aparece la ironía más grande: si Canadá logra asegurar exenciones arancelarias de largo plazo dentro del marco del TEMEC y futuros acuerdos, podría convertirse en el único país con acceso privilegiado al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, con libertad para expandirse sin obstáculos hacia otros continentes. Algo impensable hace apenas unos años. Pero las consecuencias para Estados Unidos van mucho más allá de los titulares de negocios. La pérdida de confianza erosiona lentamente la reputación que tardó décadas en construir. Porque el verdadero costo no son solo los miles de millones en envíos perdidos o el cierre de pequeños comercios, sino el daño a la percepción global de que Estados Unidos era el socio más seguro. Esa percepción no se recupera con discursos ni con campañas publicitarias. Una vez rota, reconstruirla puede tomar generaciones. La pregunta entonces es brutal: ¿quién es realmente Estados Unidos cuando sus propios ciudadanos son los primeros en sentir el dolor de estas decisiones? Cada camisa importada, cada componente electrónico, cada par de zapatos cuesta más.
Y ese dinero extra no se traduce en empleos ni en prosperidad interna, sino en consumidores agotados y en negocios cerrados. Mientras tanto, Canadá, el socio menor durante tanto tiempo, convierte la crisis de su vecino en una oportunidad histórica para proyectar poder económico global. El mundo ya tomó nota. Washington insiste en que sus políticas son un escudo, pero en la práctica parecen más una jaula. Una que no mantiene alejados a los demás, sino que encierra a su propia economía. Porque cuando las rutas comerciales se redibujan, cuando las cadenas de suministro se trasladan y cuando el capital encuentra refugio en otros lugares, la historia rara vez regresa al punto de partida. Lo que se pierde en confianza no se recupera con lemas ni con eslogans. Así es como la narrativa de poder se invierte en silencio. Mientras Estados Unidos se atrinchera, otros países avanzan. Y la ironía final es que la mayor amenaza para la economía norteamericana no proviene de rivales declarados, sino de sus propias políticas. La caída no llega en forma de confrontación abierta, sino de irrelevancia gradual. Y esa, quizás, es la herida más difícil de sanar. Lo interesante es que el ascenso de Canadá no ha sido ruidoso ni confrontativo. Al contrario, su estrategia ha sido discreta, pragmática y calculada. Mientras Washington se presentaba como impredecible, Ottawa ofrecía estabilidad. Y eso, en los mercados globales, pesa más que cualquier declaración política. Las empresas que antes tenían a Estados Unidos como primera opción para instalar fábricas, centros de logística o sedes financieras ahora consideran seriamente a Canadá como el nuevo punto de entrada al continente. No se trata solo de manufactura. Empresas de servicios, desde logística hasta software, han comenzado a anclar operaciones en ciudades canadienses, aprovechando incentivos fiscales, acceso a mano de obra calificada y un entorno regulatorio mucho más predecible. Cada nuevo contrato firmado en Toronto o Vancouver refuerza la idea de que, mientras Estados Unidos se aísla, Canadá ofrece continuidad. Y esa percepción ya empieza a transformarse en una marca nacional, la de ser el socio confiable en un mundo cada vez más volátil. El contraste no podría ser más marcado. Washington ha descrito estas medidas como protección, pero en la práctica han servido como trampolín para que Canadá construya una identidad propia dentro del comercio global. Durante décadas fue visto como un actor secundario, siempre a la sombra del mercado estadounidense. Hoy, en cambio, Ottawa se mueve con mayor independencia, firmando acuerdos con socios en Europa y Asia, expandiendo su acceso al Pacífico y explorando nuevos tratados que refuercen su autonomía. El giro es histórico. Mientras Estados Unidos gasta su capital político en muros arancelarios, Canadá lo invierte en tejer una red de comercio resiliente, diversificada y, sobre todo, confiable. Y aquí aparece la ironía más grande: si Canadá logra asegurar exenciones arancelarias de largo plazo dentro del marco del TMEC y futuros acuerdos, podría convertirse en el único país con acceso privilegiado al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, con libertad para expandirse sin obstáculos hacia otros continentes. Algo impensable hace apenas unos años. Pero las consecuencias para Estados Unidos van mucho más allá de los titulares de negocios. La pérdida de confianza erosiona lentamente la reputación que tardó décadas en construir. Porque el verdadero costo no son solo los miles de millones en envíos perdidos o el cierre de pequeños comercios, sino el daño a la percepción global de que Estados Unidos era el socio más seguro. Esa percepción no se recupera con discursos ni con campañas publicitarias. Una vez rota, reconstruirla puede tomar generaciones. La pregunta entonces es brutal: ¿quién es realmente Estados Unidos cuando sus propios ciudadanos son los primeros en sentir el dolor de estas decisiones? Cada camisa importada, cada componente electrónico, cada par de zapatos cuesta más. Y ese dinero extra no se traduce en empleos ni en prosperidad interna, sino en consumidores agotados y en negocios cerrados. Mientras tanto, Canadá, el socio menor durante tanto tiempo, convierte la crisis de su vecino en una oportunidad histórica para proyectar poder económico global. El mundo ya tomó nota. Washington insiste en que sus políticas son un escudo, pero en la práctica parecen más una jaula. Una que no mantiene alejados a los demás, sino que encierra a su propia economía.
porque cuando las rutas comerciales se redibujan, cuando las cadenas de suministro se trasladan y cuando el capital encuentra refugio en otros lugares, la historia rara vez regresa al punto de partida. Lo que se pierde en confianza no se recupera con lemas ni con eslogans. Así es como la narrativa de poder se invierte en silencio. Mientras Estados Unidos se atrinchera, otros países avanzan. Y la ironía final es que la mayor amenaza para la economía norteamericana no proviene de rivales declarados, sino de sus propias políticas. La caída no llega en forma de confrontación abierta, sino de irrelevancia gradual. Y esa, quizás, es la herida más difícil de sanar.